Todos tenemos en mente una de las últimas escenas de la película del Retorno del Rey, en la que la torre de Barad-dûr cae tras la destrucción del Anillo Único y todos los orcos que estaban luchando en la Puerta Negra mueren o huyen despavoridos del campo de batalla. Sin embargo, eso hace que nos surja una duda inmediata, que es la siguiente. ¿Qué fue de todos estos orcos que consiguieron escapar? ¿Siguieron habitando la Tierra Media? ¿Se alzó un caudillo entre ellos? ¿Presentaron alguna amenaza contra el reino unificado de Arnor y Gondor? ¿O bien aprendieron a vivir todos ellos, hombres y orcos, en paz y armonía? En este vídeo de hoy vamos a tratar todas estas cuestiones y a responderlas tomando en cuenta los datos que nos proporcionó Tolkien en sus diferentes escritos. Para empezar, vamos a analizar lo que se dice en el libro del Retorno del Rey tras la destrucción del Anillo Único y la caída de Barad-dûr. En esa escena, Tolkien comparó a los orcos con las hormigas, explicando que tras la caída de Sauron, como mente colmena de sus criaturas, todos sus orcos, trolls y bestias hechizadas corrieron despavoridas de un lado a otro, algunas dejándose morir, otras matándose entre ellas, otras arrojándose a los fosos y unas últimas huyendo a esconderse en agujeros oscuros, lejos de toda esperanza. Esta es la última afirmación específica que tenemos sobre los orcos de Mordor en todo El Señor de los Anillos, pero no debemos olvidar que estos no eran los únicos orcos que quedaban en la Tierra Media, porque también había algunos más, por ejemplo, en las minas de Moria, donde si bien su caudillo, el Balrog de Morgoth, había sido muerto, todos los orcos que allí había continuaban viviendo en el antiguo reino enano. De hecho, cabe destacar que a lo largo de toda la historia conocida de la Tierra Media, la raza entera de los orcos había pasado por periodos muy largos sin que hubiera nadie que los gobernara. Es decir, al principio de todo Morgoth les dominaba a todos, pero tras la Guerra de la Cólera los orcos se habían quedado sin líder alguno, hasta que más de 1000 años después, Sauron se levantó en Mordor. Del mismo modo, tras la derrota de Sauron en la Última Alianza, los orcos supervivientes quedaron de nuevo sin líder alguno hasta que el propio Sauron regresó casi 3 milenios después. Lo que esto significa es que pasaron muchísimos años, pero los orcos no murieron, sino que consiguieron sobrevivir por ellos mismos, y esto es exactamente lo que pasaría ahora. Por tanto, tras la destrucción del Anillo Único y la derrota definitiva de Sauron, los orcos volvieron a la misma vida de pillaje que habían tenido en los periodos anteriores en los que no habían tenido señor oscuro alguno. Los orcos se escondieron en zonas montañosas, posiblemente en cavernas, en las montañas de ceniza, tal vez, algunos quizá por Rhûn y otros puede que llegaran hasta las montañas nubladas o las montañas grises. Una vez allí, los orcos se dedicarían exclusivamente a sobrevivir. Estarían divididos por bandas o clanes, gobernadas por caudillos de su propia raza, como lo eran, por ejemplo, el Gran Trasgo, Azog o Bolgo en sus días, y se limitarían a robar y asaltar a los desprevenidos, matando a humanos o animales para comer y reproduciéndose en las sombras. De todos modos, a partir de la Cuarta Edad se supone que el mundo ya fue totalmente poblado y habitado por los hombres, así que el resto de razas, no solo orcos, sino también enanos, elfos o dragones, declinaron cada vez más y más, hasta que al final desaparecerían de la faz de la Tierra. A todo esto cabe destacar que en concreto los orcos que habitaban Moria probablemente sí que murieron todos, porque según se nos dice en los pueblos de la Tierra Media, el rey Durin VII, nieto de Dain Pie de Hierro, consiguió retomar el reino de Khazad-dûm en la Cuarta Edad, con lo que con toda seguridad sus enanos mataron o expulsaron a todos los orcos que aún quedaban allí. Y por último, solo me queda añadir que en el relato de la Nueva Sombra, aquella continuación inacabada del Señor de los Anillos de la cual ya os hablé en su día, en los últimos días del rey Eldarion, el hijo de Aragorn y Arwen, los adolescentes de Gondor empezaron a jugar a ser orcos e iban a plena luz del día causando estragos, y además había sociedades secretas dedicadas a practicar cultos de orcos. Así pues, los orcos se habían escondido tras la derrota de Sauron y no volvieron a protagonizar ningún evento de importancia en la Tierra Media, pero aún así no fueron olvidados, y sus enseñanzas fueron practicadas entre los hombres malignos de Gondor. Y con esto termina mi explicación sobre el destino de los orcos tras la Guerra del Anillo. Espero que os haya gustado y os haya servido para aclarar vuestras dudas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.